Renato González Caro, abogado de la Universidad de Chile, defensor regional de la Defensoría Penal Pública de la Araucanía. Inicia su carrera profesional ligada a la defensa penal en un programa de Naciones Unidas para luego desempeñarse como defensor licitado. El año 2005 ingresa a la Defensoría Penal Pública, donde ha ejercido como abogado, jefe de estudios hasta su actual cargo como máxima autoridad de este servicio público. En este capítulo analizaremos el sistema judicial desde el derecho a la defensa de los imputados y las cifras que revelan cómo un número importante de inocentes prefiere declararse culpable para evitar condenas mayores. Hoy, inocentes tras las rejas. Sean bienvenidos. Aquí comienza El Café. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Café, hoy con un interesante tema como todos los miércoles. Le damos la bienvenida al defensor regional de la Araucanía, Renato González. Bienvenido al Café. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema que es muy delicado para algunas personas tratarlo, porque estamos hablando de inocentes. Una situación que parte con una culpabilidad comunicacional en muchos de los casos y que termina a veces en una inocencia rotunda y un proceso, digamos, donde las personas que han estado involucradas prefieren olvidar o terminar más rápido. Defensor, ¿cómo es eso de que los inocentes, que terminan inocentes de un proceso judicial, prefieren ir a una situación, digamos, de declararse culpables para salir más rápido de ese proceso? Bueno, primero es un tema muy complejo y hay que hacer un paréntesis previo. No hay ningún sistema en el mundo de proceso penal, o penal si se quiere, que no se equivoque. Tenemos que partir de esa base que es un principio de realidad básico. En ninguna parte del mundo el sistema tiene 100% de perfección. En ese contexto, claramente hay errores. Y esos errores los pagan las personas, como usted, como yo, o como la persona que sea imputada y condenada injustamente. Es en ese contexto que creo yo que debemos llevar un poco la conversación con un sentido mínimo de realidad y de humildad de todos los que intervenimos en el proceso penal. Y es en ese también sentido que muchas personas, en lo que denominamos, por ejemplo, procedimientos abreviados, donde el Ministerio Público, facultades que ellos tienen, ofrecen una eventual condena, en algunos casos, no muchos, pero existen, personas inocentes aceptan ese acuerdo legal, son condenados por el temor a tener una mayor pena en un juicio que podrían no ganar, aún siendo inocentes. Esa es una de las aristas. La otra de las aristas es derechamente que en un proceso penal se miente por los intervinientes, por ejemplo, testigos de alguna de las partes, y una persona termina siendo condenada. Es también otra arista que ocurre. Ciencia falsa, nos equivocamos diciendo, mire, esta ciencia nos lleva a esta conclusión y después 5 años después descubrimos que esa ciencia en realidad no era tan correcta. Confesiones falsas, por temor, por resguardar a personas queridas, porque fueron presionadas por las policías, también ocurren como causales de culpabilidad siendo personas inocentes. Y lo principal son los errores, incluso errores de buena fe, en los reconocimientos de las víctimas o testigos que vieron un hecho y que identifican a una persona determinada diciendo fue esta persona y en definitiva no era esa persona. Y esos son errores. Principalmente este último elemento es el de los mayores casos de personas que siendo inocentes terminan siendo condenadas. ¿A qué le temen? ¿Por qué si una persona es inocente no se puede llegar, digamos, a establecer cuál es el riesgo que hay de un inocente de tener una condena, digamos, errada en este caso? Bueno, los factores son múltiples, pero pensemos en un caso relativamente real, hipotético, pero claro, de una persona, no de números. Cuando una persona llega a la defensoría, la obligación de los defensores y defensoras es establecer cuáles son las posibilidades de ese caso. Y uno dice, mire, usted está siendo acusado de este delito, pensemos en un robo en lugar habitado, que tiene una pena de 5 años y un día a 10 años, por lo tanto, si es condenado, va a terminar privado de libertad en la cárcel.
Pensemos también en una persona sin antecedentes penales acusado de un delito de robo en lugar habitado. Y uno le dice, mire, si usted es inocente, vamos a ir por ese camino del juicio, al final del camino de ese juicio, la sentencia va a ser de absolución. Pero la pregunta de la gente siempre es, ¿usted me lo puede asegurar 100%? Y la respuesta siempre es, no, no lo puedo asegurar 100%. Lo que puedo asegurar 100% es que vamos a usar todas nuestras herramientas, nuestros conocimientos, para poder demostrar, no debiéramos nunca demostrar la inocencia, pero para poder demostrar en los tribunales que esta persona no ha cometido este delito. Y la pregunta siguiente es, bueno, si usted no me lo puede asegurar 100%, yo siendo inocente, y sigo el juicio, si es que el sistema se equivocara, ¿voy a estar 5 años privado de libertad? Y la respuesta es sí, si el sistema se equivocara. En casos excepcionales, pero existen, la persona dice, bueno, entonces mejor acepto un acuerdo de declararme culpable para los efectos de ¿qué? De no arriesgarme a perder este juicio, terminar privado de libertad, entonces acepto una pena de 3 años y 1 día, porque se puede negociar un poco eso de acuerdo a la ley, y en ese contexto la pena es en libertad. ¿Es injusto? Por supuesto que es injusto, esa situación. Pero se da, pocos casos, pero sí se dan por el temor de las personas a que el sistema se equivoque. ¿Qué pasa cuando se equivoca el sistema? ¿Qué pasa con esa persona una vez que ya, digamos, termina todo y es declarada inocente? No llega a este acuerdo, digamos, de declararse culpable, sino que es declarado inocente en un proceso judicial. ¿Qué pasa con esa persona, con ese tiempo, en el caso de que hubiese cumplido una pena, digamos, estado en prisión preventiva? En prisión preventiva. La verdad que nada, esa es la fría respuesta. Nada en el sentido que no existe una forma de indemnización del Estado a esa persona que quedó privada de libertad siendo inocente en un proceso penal, y al final del camino se logra demostrar que efectivamente era inocente, y bueno, ahí va a salir en libertad o salió en libertad en un periodo anterior, antes del término de este proceso, y estuvo, por ejemplo, 10 meses privado de libertad, 6 meses privado de libertad siendo inocente. No existe en nuestra legislación una forma expedita o rápida de indemnizar esos casos. Existe un sistema un poco bastante más complejo para poder demandar al Estado indemnizatorio, pero en realidad nadie o casi nadie lo utiliza. ¿Debiera existir? Desde mi perspectiva, sin duda. Debiéramos, como Estado, hacernos responsables de las situaciones en que se equivoca el sistema, y las personas con nombres y apellidos deben pasar periodos inmensos privados de libertad, lo que significa en temas familiares, personales, laborales, profesionales. Uno se podrá ir imaginando el honor que queda allí en las redes sociales. También algo mencionaba usted de un concepto relativamente nuevo, que es el derecho al olvido digital, en el fondo, que hay inocentes que son presentados a la opinión pública como culpables y queda en las redes sociales su nombre, su honor, digamos. Sí, le contaba, pero que me corresponde un caso, obviamente omitiremos los nombres, de personas acusadas de una red pornográfica infantil, casi internacional, que al final fueron en Santiago, que fueron declaradas inocentes. Pero claro, si uno se mete en las redes con los nombres de estas personas, aparece, digamos, como una asociación pornográfica, de almacenamiento pornográfico infantil, nombres y apellidos, la historia de la persona cuando fue formalizada, cuando estuvo privado de libertad. Y en la elección que uno hace en el sistema, como en el número 10 del link, aparece, fue declarado inocente en 3 frases. Pero en la búsqueda siempre su nombre está asociado a esta historia de vida. Imagínense lo que significa para esa persona intentar ir a buscar trabajo cuando todo el mundo ahora googleamos los nombres de todos nosotros, sí, claro, y aparece como jefe de una banda o de una red internacional de almacenamiento pornográfico infantil, ni una posibilidad de encontrar trabajo. Entonces el derecho al olvido un poco dice relación con eso. ¿Cómo hacemos con estas personas? Hubo otros casos que son muchos, que en las redes se pueda eso borrar, porque resulta muy injusto y afecta muchísimo los derechos de las personas que aparezcan este tipo de cosas. Uno dirá, bueno, el derecho a la información, correcto, pero eso tiene algún límite respecto a esta historia de vida de esta persona en particular, en este ejemplo de hoy, que son hechos reales, que al final se lo coartan todas sus posibilidades futuras. Por supuesto que sí. Bueno, y me gustaría que puntualizáramos en el uso de la prisión preventiva. La Defensoría siempre ha dado, digamos, declaraciones respecto de esta medida cautelar. Incluso la ha catalogado de excesiva en algunos casos. En la Araucanía, ¿qué tanto se da? Para ser sincero, en muchos casos hemos dicho que es excesiva.
La prisión preventiva es una medida cautelar, una medida que pretende que mientras dura el proceso, para que al final del camino, como dice uno, se dicte una sentencia absolutoria condenatoria y se sepa si la persona, desde la perspectiva judicial, a lo menos es inocente o culpable. La pregunta que uno se hace es ¿qué pasa con esa persona mientras le hacen la imputación al primer día hasta que termine este proceso en el juicio oral un año después? En ese periodo de tiempo, donde se presume inocente, dice la ley, donde debe ser tratada como inocente, dice la ley, ¿qué hacemos con esa persona? Entonces, lo que plantea la defensa es que los casos excepcionales debiera ser privada de libertad cuando ya no hay otras medidas cautelares para asegurar que esta persona comparezca a los actos del procedimiento. En el fondo, se presenta a la justicia para que se dicte la correspondiente sentencia absolutoria condenatoria después de un debido proceso. El tema es que cuando se usa en demasía, a esa persona la privamos de libertad, presumiéndosele inocente, con unos antecedentes determinados que establece la ley, y al final del camino, en muchos de esos casos, queda esa persona en libertad, absuelta o con condena que permiten que cumpla esa condena en libertad. Entonces parece bastante ilógico o absurdo haberla mantenido privada de libertad durante todo este tiempo, cuando al final del camino o es declarada inocente o es condenada a una pena que tiene la posibilidad de cumplir esa condena en libertad. Y para eso hay otras medidas cautelares. La prisión preventiva no es la única. El problema es que siempre discutimos eso. Arraigo nacional, no acercarse a determinados lugares, firma o un control policial efectivo, arresto domiciliario en su casa, digamos, ya sea nocturno, total, etc. Por lo tanto, esas medidas cautelares debemos discutirlas con mayor profundidad. Pero en general partimos por la prisión preventiva y es bastante complejo eso. Eso también lo conversábamos un poco fuera de cámara, por esta necesidad de dar una señal de seguridad a una población supuestamente más asustada, digamos, con un supuesto también delincuente, porque conversábamos un poco antes de cómo las personas son presentadas ante los tribunales como delincuentes sin haber todavía iniciado un proceso y estigmatizado de inmediatamente con un concepto, digamos, su condición. Y qué tan vulnerable somos a ese tipo de actuaciones, lo señalo por el hecho de que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, en el fondo. ¿Cuánto impacta en un juicio, en un procedimiento policial, la presión de los medios de comunicación? La actuación, en este caso, de la Fiscalía, que señala culpable a las personas, digamos, en cuanto se produce la denuncia, tienen un culpable comunicacional, que todavía no entra a tribunales. Ahora, el tema es que tiene muchas aristas, es muy complejo y obviamente no voy a responsabilizar al Ministerio Público de aquello. Yo digo que es un tema de cultura jurídica, de toda la ciudadanía, y aquí no voy a deslindar responsabilidades. Todos somos responsables y uno dice, bueno, al final nadie es responsable. Pero hay un tema que es súper sencillo y complejo a la vez, que suena contradictorio. Uno, la presunción de inocencia no es un asunto etéreo, es una cuestión que al final cuando nos toca a nosotros, que nos imputen un delito, nos gusta que se respete. Cuando es al resto, ahí viene el concepto delincuentes. Entonces, la Defensoría Penal defiende delincuentes, que es un poco lo que se nos dice en muchas reuniones o conversaciones o la sociedad en general. En realidad no, defendemos personas, usted, yo, nuestros familiares, personas conocidas, nuestros amigos, personas desconocidas, que son imputadas de un delito. A esas personas defendemos. Y esas personas imputadas de un delito, todos nosotros, tenemos derechos. Y esos derechos nosotros los resumimos en un concepto del debido proceso. Mínimas garantías para un justo y racional procedimiento habla nuestra Constitución. Igualdad ante la ley habla nuestra Constitución. Mientras no entendamos eso y respetemos esos derechos, por supuesto que vamos a tener un problema, porque vamos separando a la gente como si estos fueran un delincuente y nosotros no somos delincuentes, somos las otras personas. Por lo tanto, el primer concepto que uno dice, mira, defendemos personas imputadas de un delito. Esas personas se les presume inocentes, deben ser tratadas como tal, hasta que no llegue una sentencia condenatoria después de la prueba que presenta el Ministerio Público, porque es lo que dice la ley, que quien dirige la investigación y debe llevar las pruebas antecedentes suficientes al tribunal para adquirir convicción que esa persona cometió ese delito. Ese es el tema de fondo a discutir, es hasta qué punto respaldamos, respetamos, aseguramos a todos nosotros el debido proceso.
derecho a guardar silencio, derecho a que se presuma mi inocencia, derecho a conocer los antecedentes de investigación, derecho a declarar o no, derecho a aportar pruebas, derecho a que la prueba que exista en contra mía sea prueba lícita. Por lo tanto, ese mundo, que en definitiva es lo que ocurre o debiera ocurrir en los tribunales, en los procedimientos policiales, al final del camino, en el juicio oral, es donde discutimos todo esto. El problema es que si no lo respetamos antes en este proceso, muchas personas inocentes nos vamos a equivocar más de lo que debiéramos y van a pasar largo tiempo privada de libertad. En el fondo, en el caso concreto, la persona que había cometido un delito no tenía condenas anteriores, una atenuante, colaboraba sustancialmente con la investigación, otra atenuante, procuraba reparar con cero al mal causado, pensaba en una estafa que pagó una indemnización para intentar bajar la pena, 3 atenuantes. Con esas atenuantes, el juez o los jueces podían al final del camino decir esta persona es culpable, pero con estas 3 atenuantes puedo bajar esta sanción en 1 o 2 grados, en vez de 5 años, por ejemplo, a 3 años o a 541 días, que permitían en algunos casos libertad sustitutiva o pena, o suspender la condena en esos tiempos. Bueno, esa situación cambió drásticamente y ahora nos dice la ley, ¿sabe? Los jueces ya no tienen esa facultad. Por lo tanto, ahora esta lógica de determinar la pena solamente la van a mantener en el grado que era en el origen. La situación anterior, de bajar o no los grados, duró 120 años, 100 años en nuestro proceso penal. Y en el proceso penal actual, 20 años. Pero lo modificamos en esta lógica de la seguridad y de mantener un poco este control ciudadano, si se quiere. En los controles de identidad, la ley anterior decía que Carabineros o la policía en general podía controlar nuestra identidad cuando había indicios de cometer un delito, de haberlo cometido, aprestarse a cometerlo o ser testigo de un delito. Indicios. Los defensores alegábamos en las audiencias que indicio era plural, por lo tanto, cuando había un indicio no había posibilidad de controlar la identidad, porque es una limitación a la facultad de todas las personas. Se modificó la ley y quedó el concepto indicio, un indicio. Pero no solo eso, después, posteriormente, se modifica esta ley nuevamente y se establece la posibilidad de controlar la identidad ya sin indicios, simplemente por orden de seguridad general, respecto a los adultos. En el fondo, ustedes la pueden parar en la calle, pedirle su carnet de identidad, ver si tiene una orden de detención y sigue su camino. No dice, es que eso es poco, que es lo que dice, de hecho la encuesta dicen, están de acuerdo con eso. Dice, es que esa es poca restricción. Pero vaya sumando restricciones y al final del día se va a dar cuenta que las restricciones han sido variadas. Sí, y quiero hacer un punto, digamos, en la actuación de las policías. Defensor, tengo que llevarlo a los casos que hoy en día también están en la agenda nacional y que tienen relación con juicios o casos donde acá hemos visto temas como lo que son las pruebas lícitas, lo que señala usted, prueba lícita, prueba que no es lícita y que se debe o no aceptar en un juicio para quebrar en este caso el principio de inocencia de una persona. Principalmente lo quiero llevar al caso de los testigos sin rostro, que ha sido un tema cuestionado desde el área de los derechos humanos. Algunas personas dicen que sí debieran estar. El tema es que los tribunales hasta el momento han dicho que no ha lugar, digamos, a los testigos sin rostro, porque vulneran mucho los derechos de las personas. En este caso, cualquiera puede ir y acusarme a mí de cualquier cosa sin dar su nombre. Es como lo que se plantea a nivel de... Es un fracaso el uso de ese tipo de prueba en un juicio, sobre todo en los juicios donde hay personas mapuches involucradas. A ver, primero los tribunales han dicho lo contrario, que sí se puede. Nosotros hemos planteado que no se puede. Y está la discusión. No todos los tribunales y no todas las veces han dicho sí se puede, pero en general dice sí se puede. Testigos. ¿Cuándo fracasa el testigo sin rostro? El problema es el siguiente. Imagínese cualquier persona en su casa que ha acusado de un delito grave y que las personas que van a declarar en su contra, usted no sabe quiénes son, no sabe dónde viven, y su abogado no le puede hacer determinadas preguntas para saber quién es la persona que está declarando en su contra. Uno puede dar un ejemplo. Lo que ocurre es que yo conocí a la persona que cometió el delito porque estudié en el mismo colegio, dice el testigo. Entonces uno dice la lógica, claro, como eran compañeros de curso hace 5 años atrás, y lo vio pasar rápido en un auto, supongamos en un delito de tráfico, que la gente iba, digamos, el imputado iba arrancando, lo reconoce esta persona, testigo sin rostro, y dice, no, y yo sé que era él porque lo conocía en el colegio. Vamos al juicio, y el abogado le quiere preguntar al testigo, dice, ya, ok, usted dice que estudiaba en el mismo colegio de mi cliente, o del imputado, o del acusado. Sí. Y ante esas preguntas, ya puede haber oposición sin saber el nombre.
Solamente esa persona dijo, yo estoy seguro que esa persona cometió ese delito porque yo estudié con él en el colegio. No hay que ser muy genial para empezar a preguntarle al testigo de qué colegio era, en qué años estudió, qué edad tiene, etc. Bueno, esas preguntas en ese caso concreto pueden estar prohibidas, porque hay una protección a la víctima, porque hay temor por su integridad, por lo tanto hay una prohibición o una limitación al defensor y derechamente al imputado para que haga preguntas de esa naturaleza, porque a través de esas preguntas se podría llegar a saber quién es la persona. Me pregunto, y le pregunto a todo el mundo, ¿estaríamos nosotros, no los delincuentes, como dicen como las otras personas, nosotros dispuestos a que nos condenen con un compañero de curso que no podemos saber, o de colegio, saber si realmente fue compañero de colegio, ni preguntarle nada, ni siquiera su edad, para saber si por último calzamos los 12 años de escolaridad que tenemos en ese periodo? Yo tengo 52 años, no me gustaría que un testigo sin rostro de 25 años diga que fuimos compañeros de colegio, porque no calza. Bueno, esas preguntas no se pueden hacer en esos casos, y los ejemplos son infinitos. Ese es el tema, que vamos limitando las posibilidades de defensa de las personas imputadas de un delito en aras de proteger derechos de las víctimas, que uno entiende esa lógica de protección. Pero cuidado, porque cuando extremamos esa protección estamos perjudicando al imputado. Y el que se va a ir preso no es la víctima, es el imputado. Me pregunto de nuevo, ¿y si ese imputado es inocente? ¿Vamos a aceptar los testigos sin rostro? Esa es un poco la lógica. La otra lógica, por supuesto, es el temor que existen las que tienen las víctimas en delitos de gravedad, etc. Pero si ese mecanismo se utiliza en demasía, sin ningún control, las injusticias que vamos a cometer van a ser mayores. ¿Cuánto ha impactado en la defensa de imputados mapuche el hecho puntual, digamos, de que las autoridades políticas, principalmente, digan que hay terrorismo? Esa figura del terrorismo, desde el punto de vista legal, ¿ha sido tomada por los tribunales como...? A ver, la respuesta es rotunda. Por cierto que ha impactado. Y aquí uno no puede ser cobarde en decir las cosas. O no sé cómo decirlo, pero... ¿Y por qué impacta? Una cuestión muy, muy sencilla. Cuando en un proceso penal se establece que un hecho particular es terrorista, las personas imputadas de ese delito, que no sabemos todavía si son culpables, pero están privadas de libertad, se le restringen en demasía sus posibilidades, por ejemplo, de obtener su libertad mientras dura el proceso. La Constitución lo que dice es que cuando hay una imputación de carácter terrorista, la persona, para obtener su libertad en el proceso, no sabemos todavía, insisto, si es culpable, claro, se le presume inocente, requiere no solo que el juez de garantía le dé la libertad, sino que cuando llega a la Corte de Apelaciones haya unanimidad de ministros titulares que decreten esa libertad. Por lo tanto, ha pasado y ha ocurrido casos concretos en esta región que imputados que estuvieron más de 1 año y medio privados de libertad, donde los jueces de garantía en algunas ocasiones dieron la libertad, llegaba la apelación del Ministerio Público a la Corte de Apelaciones y la Corte ratificaba la libertad por votos de mayoría. Ni siquiera una crítica a la Corte, una crítica a la ley, derechamente. 2 de 3 ministros decían sí, ok, no existen antecedentes suficientes para que esta persona siga privada de libertad. Pero bastaba con que un ministro, ahí ya no hay unanimidad, dijera que no, entonces la persona seguía privada de libertad. Imagínense lo que significa explicarle a una persona, es el juez de garantía le dijo que sí podía estar en libertad mientras dura este juicio. Después le explicamos, mire, en la Corte no fue bien porque 2 ministros piensan que usted puede estar en libertad mientras dura este juicio, pero uno dijo que no, por lo tanto sigue preso. Eso no lo entiende nadie. Porque el juez de garantía dijo que sí, en la Corte de Apelaciones 2 dijeron que sí, que es la mayoría, pero bastó un voto para que esa persona siga privada de libertad. Y lo grave de esto, que no es menor, y no es menor, que los casos concretos que hubo al final del juicio, esas personas fueron declaradas inocentes y durante casi 2 años estuvieron privadas de libertad y, una vez más, bien, gracias. ¿Qué pasa? Porque en esos casos puntuales a los que usted se refiere, hablemos del caso Lucingue, digamos, donde hubo varias personas que resultaron absueltas. En esos casos, los procedimientos policiales también, digamos, dejaron un poquitito que desear. Nosotros en este mismo programa revisábamos las imágenes del allanamiento a la casa de la Machi, Francisca Linconao, donde se ve un procedimiento muy extraño, a ojos simples, digamos, de una persona que no es del área jurídica, como en mi caso, que se ve un policía entrando cubierto por otro, que ese otro le cierra la puerta, impide el paso de los dueños de casa, de repente se abren todas las puertas y las ventanas, ¡wow! Hay muchas revistas de terrorismo y
fósforo y cosas así. ¿Qué pasa en los casos donde la Defensoría ha notado, digamos, que han habido, digamos, una suerte de, no sé, de pruebas no tan lícitas en los casos? ¿Qué pasa con esa... A ver, aquí con eso puntual? ¿Se deja pasar? No, hay que empezar a distinguir ciertas cosas. Ya. Primero, la prueba que se lleva a juicio debe ser lícita. Esto es, obtenida conforme a la ley. Ya. Listo. Todo lo que no es obtenido conforme a la ley es prueba ilícita. Por lo tanto, los tribunales de justicia no pueden sustentar un fallo condenatorio en prueba que no cumple la ley. Ese es un tema, el ABC. Por lo tanto, las discusiones que hacemos nosotros es, mire, esta prueba no la puede llevar a juicio porque es ilícita. Vulnera derecho. Un ejemplo, las casas de todos nosotros. Dice alguien, ahí en la casa de fulano de tal, hay droga, y vamos, un ejemplo, Carabineros va y entra a esa casa y encuentra droga. ¿Había droga? Sí, sí había droga. Pero vulneró los derechos porque entraron a la casa sin autorización judicial, que es lo que dice, reconoce nuestra Constitución, inviolabilidad del hogar, y solo se puede entrar en ciertos casos específicos, graves, o con autorización judicial. Si no se dan los requisitos, ese ingreso es ilegal. Aceptar que por el hecho de encontrar droga esa prueba pueda ser llevada a juicio tiene un peligro tremendo, porque mucha gente dice, bueno, pues si se encontró droga, ¿cuál es el problema? Sí, claro, lo que ocurre es que entonces Carabineros debiera entrar a todas nuestras casas, o la policía, porque seguramente en muchas de nuestras casas, en la mía no hay, le aseguro, pero en muchas de las casas hay droga. Y en ese contexto, Carabineros, como no puede saber en cuál sí y cuál no, podría decidir entrar en todas. Y en algunas va a encontrar y en otras no va a encontrar. Y va a violentar los derechos de todos. ¿Se podría hacer eso? Es cosa de cambiar la ley, no nos resulta tan difícil. Que es un absurdo. Por eso que la prueba ilícita no puede ser permitida. Pero no voy a rehuir su pregunta. En el caso Lutzinger, de hecho nosotros planteamos montaje, así de fuerte. Y es un tema súper delicado, porque en el fondo lo que nosotros decíamos, defendiendo a la Machi Francisca Linconado, decíamos, mire, en este caso en particular, en esta situación particular, en esta casa en particular no se respetaron derechos. Esta y esta norma. Había niños también en... Había una menor, así es. Sí. La ley, cuando establece los allanamientos, dice, mire, las policías deben dar la autorización o dar la facilidad en realidad a la persona, dueña de casa, para que vea el procedimiento interno donde andan buscando cosas en ese domicilio, para las incautaciones de los objetos ilegales. Bueno, en la casa de la Machi, en 3 de las 4 construcciones, se dio esa autorización y no se encontró nada. Y extrañamente, la única en que no dejaron ingresar, y no dejaron, y están los videos, está en el video, ahí está el audio, etcétera, ahí se encuentra. Nosotros decimos que eso no existía. Tanto es así que los números de panfletos encontrados, en las que aparecían en las cadenas de custodia, cuando los contamos en los juicios, son números distintos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un error de contar en el caso más importante. La cadena de custodia de... Así es. Ya. Y la cadena de custodia también apareció un cuaderno azul, en la misma que aparecían los panfletos, que había sido encontrado en otro lugar, cuando eso no tenía ninguna importancia, pero tenía importancia para decir, bueno, ¿por qué una cadena de custodia que aparece supuestamente en una bodega o en la ruca? En realidad era la ruca, la policía decía que era bodega, un nombre de concepto simplemente. Claro. ¿Por qué aparece en una cadena de custodia, número 28, porque estoy inventando el número, en esa cadena 28, un cuaderno azul que fue encontrado en otra dependencia, cuando la cadena 28 dice que está en la ruca? Eso no es cierto, y no es cierto, porque está en el video que el cuaderno azul los policías lo encuentran en otro lugar. Entonces, al final, nosotros lo que planteamos derechamente, y es la peor estrategia de defensa, que eso lo estudiamos rápidamente, pero esto era tan grosero, esa situación en particular, nosotros dijimos, aquí hubo un montaje. Y lo dijimos. Y no ¿Montaje de quién? ¿De las policías? De la policía. Seamos más específicos. Nosotros dijimos de la Unidad de Inteligencia Carabinera, en ese minuto. Y fuimos al Congreso, y lo dijimos y establecimos y presentamos un documento a la comisión que investigó el caso Huracán. Por lo tanto... ¿Pasó algo con esas policías que participaron en ese...? No pasó nada. O sea, en el fondo se terminó el juicio y ahí terminó esta historia. ¿Y esos policías siguen, digamos, trabajando en su unidad? Imagino, claro. Ahora, yo no voy a cuestionar porque el tema es tan delicado. Cuando hacen esa imputación, lo que está diciendo, sabe, aquí parece que hubo un delito. Hay que investigar esto. Uno tiene un cargo, defensor regional en este caso en particular, tampoco puedo andar diciendo por la vía que hay montajes por todos lados. Es un tema súper delicado. Pero con toda esa fuerza también no tiene por qué una persona, la Machi Francisca Linconado, soportar que se le impute un delito tan grave como el caso de la familia Lutzinger, que nadie puede estar de acuerdo con eso, fue horroroso. Claro que sí. Lo que nosotros siempre hemos dicho, que la Machi no tenía absolutamente nada que ver, y que la imputación que se le hizo fue tremendamente injusta, y que el procedimiento de allanamiento a su domicilio el 4 de enero del 2013, en ese día en particular, hubo un montaje. Eso es lo que planteamos. Lo dijimos en todos lados, responsablemente, etcétera. Bueno, la Machi fue, como debía ser, declarada inocente,
pero estuvo 10 meses privada de libertad por lo que habíamos discutido antes, tanto del comunicacionalmente, y ni hablar de aquello, y insultada, por supuesto, por todos los medios de las redes sociales. Entonces, claro, al final, mientras no tengamos ese respeto o esa cultura jurídica de poder entender que este es un proceso, es un camino, que las pruebas deben ser lícitas para todos, vamos a tener serios problemas en determinar justicia o injusticia. Claro que sí. Defensor, estamos cerrando el programa, se nos acaba el tiempo. Quiero dejarle la cámara para que entregue un mensaje, una conclusión, lo que usted desee. Adelante. No, solo primero agradecer la invitación. Siempre es importante poder discutir o hablar del debido proceso. Quisiera hablar del tema que a mí sí me conmueve hasta el día de hoy, un poco de la sensibilidad de todos nosotros, el tema de las esposas de las personas, las cadenas, los grilletes que llevan las personas imputadas de un delito a los tribunales. Y vamos normalizando esas conductas y nos parece como razonable que cada vez que una persona es detenida, cuando se enfrenta a un juez, llegue esposada. Eso en realidad es una cuestión que no debiera ocurrir. Están las reglas de Mandela, diciembre del 2015 de las Naciones Unidas, que habla del trato a los reclusos o a las personas imputadas de delito, que establece el derecho de los estados, especialmente de poder, en algunos casos en particulares, esposar a las personas cuando son trasladadas de los centros de detención a los tribunales, pero nunca ante un juez, porque es el juez, representante del Estado, quien va a resolver sobre la libertad de una persona. Y es evidente que en esa situación de vulnerabilidad y de justicia una persona esposada está dando un mensaje al juez: soy culpable, estoy esposado, y el juez tiene que tomar una decisión. Adivinen lo que va ocurriendo en la cabeza del magistrado, aunque digan que eso no produce ningún efecto. Yo digo que sí produce efecto, más encima se va con el peto este que dice imputado, un inmenso letrero. ¿Cuál es la razón que hasta el día de hoy en nuestro país las personas, la gran mayoría de las personas, en la gran mayoría de los tribunales, sigan siendo esposadas? El tema, siempre el tema, seguridad y el miedo que se nos va a arrancar. Hago otra pregunta. ¿Por qué razón las mujeres, empecemos con las mujeres, ninguna mujer en Chile o en nuestra región imputada de un delito debiera llegar esposada a un tribunal? ¿Cuál es la razón? O frente al juez o a la jueza. ¿Por qué tiene que estar esposada? Muchas de esas mujeres son inocentes o no tienen antecedentes penales. Aún así están allí esposadas. Un último concepto. Imaginemos a nuestra hija de 20 años, sin antecedentes penales, imputada de cualquier delito, acusada de algo, inocente, incluso culpable. ¿Cuál es la razón para que denostemos a esa mujer de 20 años, sin antecedentes penales, en un tribunal esposada, cuando sus papás, o ustedes que están viendo este programa, uno que habla que también es papá, está mirando atrás en la audiencia que su hija entra con un chaleco de imputada, esposada, y se sienta ahí frente al juez para determinar si va a salir o no en libertad en ese minuto de la vida? Desde mi punto de vista, eso lo hemos rutinizado tanto, ya no lo discutimos en general, y me parece que es un tema que tenemos que retomar y redoblar la fuerza para intentar respetarnos un poco más. Simplemente al final del camino llegará la sentencia del juez inocente o culpable, pero en este camino no tenemos por qué no respetarnos mínimamente. Por supuesto que sí. Renato González, defensor regional. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en este programa del café. Solo para cerrar este capítulo, señalar lo importante que es tener educación jurídica, como decía usted, para conocer nuestros derechos, nuestros deberes, por cualquier cosa en la que nos veamos enfrentadas, digamos, en relación a la justicia. Gracias, como siempre, por seguirnos a través de nuestras redes sociales y por sintonizarnos en UFRO Visión. Muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo.